despliegue secante iba a agarrar la fórmula del instituto, que estaba marcado por las siguientes ecuaciones, ¿sí? Que el esfuerzo admisible tenía esta expresión, que es la expresión de una serie infinita inversa, ¿ya? Cuadrática, que representaba la fórmula de la secante generada por la investigación que hizo el instituto en el año 1961 al 71, ¿ya? Y sacó esta expresión, que es la expansión de la serie esa, cuando la esbeltez era menor a la columna crítica. Cuando la esbeltez superaba la columna crítica y no pasaba a 200, usaba la fórmula de Euler con un factor de corrección, incluyendo la aplicación de la corrección de contornos, que la fórmula de Euler no daba. Eso lo hacía para perfiles principales. Cuando un perfil era secundario, agarraba la fórmula que correspondía, si estaba en menor a CC o mayor a CC, la fórmula 1,51 o la 5,2 la dividía entre este coeficiente de 1,6 menos L sobre 100R, y eso era para perfiles secundarios. Les he explicado que para calcular el valor de la columna crítica, yo tomaba la fórmula de Euler al 50% de FY. Se tomaba el FA al 50% de FY y lo comparaba con la fórmula de Euler, donde abajo, en vez de escribir KL sobre D, ponía CC, derivada para CC, y la columna crítica salía 2pi al cuadrado E sobre FY. A medida que FY crece, mi valor CC disminuye. Entonces la aplicabilidad de la fórmula de Euler es más amplia para perfiles de alta resistencia que para perfiles de baja resistencia, ¿ya? El valor de CC está en las tablas de la 1.36 a la 1.100, que están en las páginas 584 a 592 del manual, que las vamos a ir tocando a medida que vaya desarrollando este tipo de ejemplo. Entonces, sobre eso, nosotros ya habíamos tocado el ejemplo de la forma de línea recta de área, habíamos tocado un ejemplo de la forma parabólica de Lastow, habíamos dado un ejemplo de la forma de Gordon-Rankine. Les había explicado la fórmula de la secante generada por los maestrantes y alumnos de doctorado de MIT, de la Universidad de Massachusetts, que al final esta fórmula de la secante, que está en naranja, se traduce a la gráfica azul, que es la fórmula del instituto, que es una fórmula aproximada, que me da un valor un poquito menor a lo que me da la secante en el punto crítico, y después prácticamente empata. Y del punto de CC adelante, la fórmula de la secante y la fórmula del instituto son totalmente idénticas. La aclaración es que también la fórmula del instituto no solamente se aplica a 0,36, sino a varias condiciones de contorno. Aparte de eso, les había explicado que para el cálculo de la columna efectiva vamos a usar estas expresiones, donde para cada caso de condiciones de contorno, articulado, que es el caso D, articulado empotrado el caso B, empotrado el caso A, empotrado libre el caso E, y hay un caso empotrado con extremo libre pero restringida la rotación, y hay un caso articulado libre pero restringida la rotación también, ¿sí? Y cada uno tiene un valor de cálculo por teoría, y vamos a usar los cálculos determinados por el instituto como valores de diseño para acá, según sea el caso, ¿sí? Entonces ahí vamos a agarrar un primer ejemplo. Voy a desmarcar, ahí es donde marqué la clase anterior, ¿sí? Entonces, usando la fórmula de Euler, ¿ya? La fórmula del instituto, perdón, voy a determinar un perfil W12 para una columna que tiene K de 300, longitud de 15, FY de 36, y los extremos están empotrado articulado. Empotrado articulado, el coeficiente de columna longitud efectiva, empotrado articulado, uso el valor de 0,80, ¿sí? Entonces, vengo acá, es el caso que estoy hablando, empotrado articulado, carga con 300, perfil W12,
FY 36KE6. Yo estoy restringiendo mi análisis a perfiles definidos de manera de no tener que pasarme en la tabla buscando posibilidades de W4 hasta W36 y buscar cuál es el perfil más económico. Estoy tomando un perfil específico de manera de simplificar mi explicación y mi búsqueda del perfil más adecuado, ¿no? Lo mismo lo estoy haciendo con las prácticas y por supuesto que lo voy a hacer con los exámenes. Voy a tomar tipos de perfiles definidos para no estar. Entonces, en este caso, hemos visto que el K es 0,80. La longitud efectiva es KL, que es 0,80 por 15, es 12 pies. B0 es 36 KE6. ¿Qué voy a hacer? En general voy a asumir, este tipo de problemas, la mitad del FY. 36 KE6. De 36 tomo 18. Puedo tomar 19, puedo tomar 20. La solución va a ser bastante próxima. Voy a llegar al mismo resultado, solamente que de acuerdo a cuánto le acierte con esta aproximación, más rápida va a ser la iteración, voy a tener menos tanteos en encontrar el perfil. Si me disparo mucho, me va a costar más veces repetir, sacar el resultado. Pero una buena práctica es tomar la mitad del FY y asumir que ese es el FA. Entonces, si yo asumo que el FA es eso, tengo 300K sobre 18, voy a buscar un perfil que tenga un área de 1667. Me voy a mi tabla de los perfiles W12 y busco el perfil que sea un poco mejor a 1667. Entonces, me estoy entrando a la tabla de W y busco un perfil mejor a 1667. Y ocurre que el que encuentro en mi tabla es el 12 por 58, que tiene un área de 7, el 3710, y el radio mínimo, que es el RY, de 251. Si quieren, puedo entrar al manual para mostrarles cómo sacar este perfil. 1667. Dejo de compartir. Me voy al manual. Y me voy a las tablas de W12, ¿no? W10, ya. W12, ¿sí? Aquí tengo los perfiles W12. Busco el valor y encuentro de 1667, el más próximo es el 12 por 58, que tiene 1710. Su radio X es 528, su radio Y es 251, el crítico es 251. Con este perfil, pues retornando mi problema, que es el elegido, y saco 1710, el radio mínimo 251, calculo su esbeltez, KL sobre R, me da 57,37, menor a 200, ¿sí? Este es a 0,36. Entonces, para sacar sus esfuerzos admisibles, me voy a la tabla I36, que es para 0,36, que es la página 184, y para el valor de 57,37, busco el valor de 57 y 58, que determino uno que es 17,71 y otro 17,62. Prorrateo para 17,57 y saco un valor intermedio de 17,68. Nuevamente, si quieren, puedo volver a la tabla, ahí el 36 y buscar 57,37. ¿Sí? Me voy a mi manual. Me voy a la tabla. Son las 1, tengo que ver a las 5,84. Como les decía, para compresión, tengo la fórmula del instituto para valores menores a CC, para valores mayores a CC, y tengo el dato para cuando es perfil secundario, tomo esta fórmula o esta fórmula, le divido entre este coeficiente. Aquí me dice, para los datos exactos de estas fórmulas, me voy a la tabla I36, que es la página 584 que está. Voy a aumentar un poquito el tamaño de la imagen. Me voy a 57,37, que tengo 57 y 58, esta tabla I36. La I36, que es para 0,36,
perfil principal o secundario, agarro y saco mis valores de 1771, 1762. ¿Ya? ¿Ya? Por si acaso, en esta tabla al pie de la página también me muestra el valor CC, que es la columna crítica, donde se diferencia entre la ecuación de Euler y la ecuación para perfiles largos y la ecuación de la secanta para perfiles cortos, ¿sí? 126 días. ¿Sí? Me voy con esos dos valores en mi ejercicio. Y pongo los datos del 17 por 58, entro a mi ecuación, saco 1757, entre los dos valores de 57 y 58 saco 1771, 1762, me sale un valor intermedio al medio, porque tiene que ser intermedio, ¿sí? Entre 70 y 62, me da 68, aplico a mi fórmula, lo multiplico por el área del perfil, y me da que este perfil me puede llevar hasta 302.2 calibres, que es mayor a 300 el solicitado, bastante perfecto, dentro del 10%. Como es a 0.36, no verifico su existencia y mi perfil seleccionado es el 12 por 58. Hagamos otro ejemplo. Ahora voy a tomar un perfil de doble 14, carga 300, 15, el FI va a ser 50, y mis regiones van a ser articulado. ¿No? De mi cuadro anterior, el articulado me da el K igual a 1, ¿sí? Entonces, tomo mi perfil de doble K2, el FI es 50, 300K, el articulado, el K es 1, el KL es 1 por 15 igual a 15. Como en perfiles de 50 KS6, voy a asumir la mitad, 25 KS6. Y voy a buscar un perfil, igual que el anterior, saco el área estimada dividiendo la carga entre el esfuerzo admisible estimado y saco que necesito un perfil de 12 pulgadas cuadradas. Me voy al manual, a la página de los perfiles 14. Lo que ocurre que el más próximo es el 14 por 43, que tiene un área de 1260 y sus dos radios de giro, el mínimo es RY, que es un 89. Al igual que la tabla anterior que hemos visto, saco su esbeltez, ¿no? Si quieren, voy a mostrarles cómo saco este 14 por 43, no tengo problema en dar una vueltita por acá. Yo aquí, y el 14 por 43 me da un área superior que requiero de 1410, un radio EDX de 586 y un radio Y de 191. Los datos que he sacado. Entendido, ¿sí? Entonces, saco su esbeltez, saco su esfuerzo admisible, que es 1579, para 95, 24, perdón, pues yo tengo entre 95 y 96, que es 1584, 1562, en la misma tabla anterior, en vez de ir a la I36, me voy a la I50, que son dos páginas más, saco un valor que me tiene que ser intermedio entre 84 y 62, 79, lo multiplico por el área, y este perfil solamente puede llevar 198.9K y mi carga es 300, no cumple. Entonces, este perfil es muy pequeño, porque es lo que pasa, yo he asumido un FA de 25 y me ha salido un FA de casi 16, bastante diferencia, entonces, por eso este perfil no cumple. Me subo al 14 por 48 y tampoco cumple. Vuelvo a hacer el ejercicio con 14 por 53, que tengo 1560, unidad de mínimo se vuelve 1,92. Con eso calculo el esbeltez, que me sale 93,75. Roteo entre 93 y 94. ¿Ya? Y me sale un valor de 1612, que lo multiplico por su área, me sale que este perfil lleva 251. Ha mejorado de 198 a un valor acá que eran 220, ahora 251, pero todavía no llega a 300.
Hago un cuarto tanteo. Me voy al perfil 14 por 61, que ya tiene un área de 17, y su radio mínimo de giro crece bastante, de 1,92 sube a 2,45. Con 2,45 calculo su esbeltez, que está de 73, que es menor a 200. Voy a mitad a las 50 y hago pues entre 73 y 74, es 20,38, 20,19, me sale un valor de 20,29 al medio, ¿sí? Con SCA, entro a mi fórmula, la multiplico por el área y me da 363, que cumple. Pero aquí ya se dispara al otro lado, supera el 10%. Pero, ¿cuál sería el adecuado? En vez del 12 por 61, retrocedo 1 al 14 por 53, no cumple, no me queda otra que aceptar este perfil, ¿ya? Aunque supere el 10%, porque no hay otro perfil, salvo que cambie de 14 a 12, a 10, a 18, es diferente. Me estoy pidiendo un perfil 14 por 61, pero es de FI 50. Tengo que ver si este perfil existe o no existe. Voy a mi tabla y busco qué W61, 14 por 61 existe para FI 50. Dejo esto, me voy al manual. Bueno, voy al perfil 14 por 61. ¿Ya? En el grupo 1 va hasta 14 por 53. El grupo 2 va de 14,61 justamente a 14,136. Mi perfil es grupo 2. Con grupo 2 me vengo a mi tabla y busco dentro de la columna del grupo 2, que es este. ¿Ya? ¿Dónde existe 36? Acá es 36, no me sirve. Acá es 50. Tengo la 440. Bajo acá el A441. Bajo acá el A572 grado 50. Bajo aquí 50. La 242. Bajo acá el A588. Y acá no hay perfiles. Entonces, he visto que hay 5 tipos de perfiles que pueden, que son satisfactorios para este análisis. De cuando si quiero anticorrosivo, antitérmico, quiero gastar plata, quiero gastar menos plata, tendría que seleccionar uno de estos 5 estilos tipos de aceros que existen. Pero mi solución es el 14 por 61, la 50 KSI, tiene una solicitación de 300K y el perfil aguanta hasta 363. Sería un ejemplo más completo de... ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso más real. Tomo un perfil de doble 14 que tiene 400K, una lente de 20 pies. A 20 pies estamos hablando de 6,30 metros más o menos, ¿ya? Voy a dividir esos 6 metros, esos 20 pies, en, digamos, 3 niveles, ¿sí? Abajo, al medio y arriba, ¿ya? Y voy a poner un apoyo intermedio articulado en el sentido más débil del perfil para evitar su pandeo, o sea, sobre el eje XX, te voy a entrar un apoyo intermedio. Mi perfil tiene las dos bases en empotrado y va a ser 36 KSI. ¿Qué estoy haciendo? Tomo un perfil que tiene una longitud libre de 12 pies y lo dejo que se pandee libremente en el eje X. Empotrado, en X tengo un KX que es 0,75, una longitud que va de 20, entonces KLX me da 13. ¿Sí? En el sentido más débil, yo le estoy poniendo a mi perfil un apoyo en este punto y en este punto en el sentido más débil. Estoy evitando que se pandee. ¿Qué pasa? Y hago que esto funcione como articulación. Entonces, acá tengo un tramo empotrado articulado, otro tramo que es articulado, un tramo final que es articulado empotrado. K igual 0,8, K igual 1, K igual 0,8. 0,8, 1, 0,8. La longitud es 5 pies, 8 pies y 7 pies. 5, 8 y 7.
Multiplico. Tengo un KL. Entonces, yo tengo en X un crítico de KL igual a 13 y en Y tengo 4, 8, 7, 20, un KL de 8, ¿sí? Entonces, selecciono KL13 y KL8 como mis longitudes efectivas críticas. Mi perfil es el 0. Más a 0,36. No, es a 0,36. Debería tomar la mitad, estoy tomando un poco más de la mitad porque hay un apoyo intermedio sobre las longitudes. Estoy asumiendo un FA de 20, con doble intención porque 400 de 20 me da 20, ¿no? Entro a mi manual, de más próximo es justamente lo que tiene 20. Su X es 602, su Y es 245. He dicho que mi perfil se puede pandear con un KLX de 13 y un KL de 8. Agarro al KL, lo divido entre DX, al KLY lo divido entre DY. ¿Okay? Y calculo su F del test en X y su F del test en Y. ¿Sí? Entonces, más críticas les el test en Y, que es 39,18. El valor crítico, me voy a la tabla 36. Con este valor, entre 39 y 40, saco 19,27 para 39, 19,19 para 40. Los rateo entre los dos, me sale que para una longitud, un esbeltez de 39,18, mi valor es 19,22, 19,23, digamos. ¿Sí? Lo multiplico por el área y me da que este perfil me aguanta hasta 384. Mi solicitación son 400. ¿Sí? No tengo suficiente resistencia a la solicitación, no cumple. Entonces me voy del 14 por 68 al siguiente perfil, que está el 14 por 74. Se mantiene, su X se mantiene, su Y sube de manera importante. Calculo las críticas que dan KL igual a 13 y KY igual a 8. Y saco que en el caso de X tengo un esbeltez de 25,79. En el caso de Y tengo un esbeltez de 38. Los dos cumplen por el valor de 200, bastante bien. De los dos más críticos, el más alto, 38,71. Rateo entre 38 y 39. Me sale 19,29, que es un valor intermedio entre el FA para esos dos esbelteces. ¿Sí? Calculo y me da que mi perfil resiste 420. Mi carga es 400, por lo tanto, está perfecto, cumple, está dentro del 8%, y el W por 74 va a ser el perfil más compacto que está en este, apto para este ejercicio, ¿sí? O apto para este problema. Pues creo que hemos hecho un ejemplo bastante bueno. ¿Qué pasaría? Ya, se les pongo un ejemplo. Si en este perfil ocurre que este es el piso 2, este es el piso 1 y este es planta baja. ¿Ya? Aquí le pongo una viga que me separa planta baja de planta intermedia y de planta alta. ¿Sí? Y acá yo no necesito que este perfil quede libre. Extiendo la longitud de efecto de las columnas. ¿Sí? Y hago de que toda esta área yo la tapo completamente con bloques de cemento. O sea que no queda en este tramo nada libre. Entonces aquí tengo empotrado y aquí se sube articulado, pero restringido el desplazamiento para cada pared. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? La distancia libre en este tramo ya no es 7, sino es 0. Entonces el KL sería 0,80 por 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, podría poner. Entonces, con eso descarto el pandeo en ese sentido y solamente calculo el pandeo en las otras dos direcciones. Bueno, casualmente el segundo piso, el más crítico, no me afecta mucho a planta baja, por más de que le ponga lo que sea planta baja, sigue el efecto óptico vigente para la altura de el tramo de 7 pies.
Después viene el siguiente tema, que son las placas base para columnas cargadas axialmente. ¿Ya? Yo, si construyese en hormigón una estructura para llevar un edificio de 3 o 4 pisos, 5 pisos, 20 pisos, cuando llego al sótano, de repente la columna del sótano resulta ser una columna que tiene 60 centímetros de alto por 35 centímetros de ancho, ¿sí? Entonces, si yo quiero colocar esa columna de hormigón, por más peso que tenga el edificio, muy difícilmente se va a pandear. Quizás colapse porque la fuerza axial es demasiado fuerte, pero en el momento, si está bien centrada, no le va a afectar. Esa columna yo la sustituyo con un perfil W21, ¿sí? Por 68, súper liviana, mucho más liviana que la cosa. Pero la carga, cuando la meto, está concentrada y va directamente al punto álgido, al punto neutral del apoyo de esa columna. ¿Cuál es la tendencia? Es que la columna que tiene una carga muy alta, distribuida en unas planchitas delgadas de metal, cuando llega a la fundación tiene pues 10 veces menos resistencia, salvo que yo le ponga un apoyo intermedio en ese perfil sobre la fundación y evite el punzonamiento de la columna por ser una fuerza directamente aplicada sobre el eje neutro, ¿sí? Entonces, para evitar eso, yo construyo y distribuyo la carga que está en un perfil que tiene un área de 20 pulgadas cuadradas, que es nada, y la distribuyo en un área que tiene pues 10 hasta 20 veces más área de lo que puede solicitar esa columna, ¿sí? Entonces, mi objetivo es crear un refuerzo al acero, no en la longitud, en el eje, en la longitud del perfil, sino en la terminal, de manera que de una carga concentrada en un área muy pequeña que es el perfil, se va la misma carga concentrada en las paredes ampliadas de la columna, ¿sí? Ya no solamente en el centro, sino ubico toda la columna, ¿ya? Entonces, y recién la paso a la fundación. Y ocurre que la fundación es menos capacidad portante que lo que tiene el perfil o lo que tiene la placa base, ¿sí? Entonces tengo que distribuir mejor mis cargas. Entonces, voy a hacer el ejercicio de cómo diseño estas placas para aplicar al perfil, ¿sí? Aquí hay un grafiquito. ¿Me dan un segundo, por favor? Me voy a echar un vaso de agua. ¿Ya? En el gráfico de la mano izquierda, ven una columna que está adherida a una placa. En la vista en elevación, ven que abajo hay una fundación, al medio existe una placa, y toda la carga que está en esta área concentrada del perfil, que tiene 20 pulgadas cuadradas, ¿ya? Yo la divido entre 20 por 20, 400 pulgadas cuadradas que tiene la placa, ¿ya? O sea, mucho más grande. Y la carga concentrada P, que era 100 acá, la distribuyo P entre un área X cuadrado. Y cuando aplico eso, la columna y la placa apoyan en el bloque de hormigón que pues el sustento. Y el bloque de hormigón tiene un límite de fluencia, un valor de elasticidad 11 veces inferior al acero. Y puede ser que esta columna, como se la ve placa y todo, perfore la columna y se entre adentro. Y que de 10 centímetros abajo mi edificio queda como una torre de Pisa. ¿Cómo puedo unir mi columna a la placa? ¿Ya? Es de la siguiente manera. Yo puedo agarrar este negrito de soldadura, soldar mi columna a una placa metálica, que está predimensionada, por supuesto, como el ejercicio que vamos a hacer. Y después le hago pernos, anclas a la placa y perforo y le pongo por pernos y junto un elemento ya mixto que es placa y placa base, y lo apoyo directamente sobre el hormigón. La otra alternativa es lo mismo. Yo agarro y atornillo una aleta, un perfil L en el punto de conexión, y atornillo a la columna y atornillo hacia
la fundación y los armo en forma integral, ¿sí? Las dos funcionan perfectamente, casi igual, solamente que la segunda me implica generar estas aletas finales, estos blancos, para lograr la conexión perfecta y subir adecuadamente las cargas, ¿sí? Esa sería la idea. Se está por cortar, que se corte y nos vamos a conectar en un segundito más, ¿no? ¿Ya? Entonces, como uno soldando la columna a la placa, o el otro con unas L's o aletas de conexión, atornillo mi placa a la fundación, ¿sí? ¿Ya? Se habla sobre el método de montaje, cómo lo realizo, es una explicación de ANLA, ¿sí? Cómo es el procedimiento operativo en la parte constructiva, ¿ya? Hay ciertas normas y estos requisitos que deben cumplirse, que están ahí, les doy eso para que se pasen. La carga, como se ve directamente, les decía, de la columna paso mi carga a la placa, de un área de 20 la paso a un área de 400, y del área de 400 la paso a un hormigón que tiene más área, pero tiene 10 veces menos capacidad portante por metro lineal o centímetro cuadrado que el metal, pero la diseño justamente para eso, ¿ya? La cimentación reacciona a la presión de la carga con su capacidad de su esfuerzo permisible de compresión generado a los 28 días que se ha fragado en el hormigón, si es hormigón, o si es madera, una resistencia de la madera, o si es un terreno bien compactado, que rara vez se hace, aprovecha directamente con un terreno sin hacer fundación, que no se hace, realmente es una fundación. ¿Qué pasa al hacer eso? Estoy aplicando mi carga, que está centrada en mi perfil, en el eje neutro, directamente sobre la fundación, y como apoyo para evitar el punzonamiento de mi estructura, coloco una placa. Esta placa, cuando la aprieto, evidentemente va a sufrir una fuerza directa muy fuerte acá, se va a generar un momento que va a pasar de un momento máximo, le va a llegar a un momento bajo aquí, y va a llegar a un punto donde mi momento se vuelve cero, cambia de signo, y en este momento, antes de salir de la placa, va a generar un momento máximo equidistante en cada lado, porque la voy a centrar mi columna en mi fundación, ¿ya? Y en mi placa, y eso me va a pasar en las dos direcciones. En esta dirección, que es el valor de esta distancia, ¿ya? Del ancho del patín BF, se calcula que el momento está al 80% del BF, y de ahí en adelante existe el momento máximo y se disipa hasta el final de la placa, donde se levanta, y de acá tengo un momento máximo y termino en cero. Me pasa eso acá, me pasa eso acá, y al medio existe otro momento que está totalmente resistivo. La falla de la placa va a ser en el punto donde la placa trata de desprenderse de la fundación y de la columna y se deforma por sí sola, ¿sí? Ahí es donde tengo un momento máximo. Y lo mismo me pasa en el otro eje, del peralte D, un poco antes de salir al 95% de D, a ambos lados se presenta la misma situación. Entonces, ¿qué pasa? En mi ancho BF, yo voy a generar una placa que tenga una dirección, un valor B mayúscula, ¿sí? ¿Ya? Aquí está el BF. El BF, el 80% es donde existen los momentos equidistantes máximos, y me sobra un pequeño tramo N similar a cada lado. N, ¿sí? Y en la otra dirección lo mismo. En el 95% de D me ocurren los momentos máximos y me queda a cada lado una distancia M. De tal manera que la magnitud D mayúscula de mi placa va a estar generada por el 95% de D más 2 M's. Y mientras que el ancho de mi placa, B mayúscula, va a estar del 80% del BF del patín más 2 N's que me generan la situación. Entonces, el manual sugiere de que los momentos máximos ocurren al 80% de BF y al 95% de D. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la área de mi placa? Va a ser B mayúscula por A mayúscula. La norma requiere que A y B sean valores enteros. ¿Por qué?
Si BF es 12.17, nadie me va a vender una placa de 12.40, por decir. Me la van a vender esto de 13. 12 no me sirve. 13 sería el menor. Entonces, voy a comprar mis placas en números enteros. 12, 13, 14, 15, no en valores fraccionados. Entonces, B y D respectivamente van a ser valores enteros donde B mínimo tiene que ser mayor a BF y D tiene que ser mínimo de mayúscula mayor a D minúscula. ¿Sí? Que es lo que ponen acá. ¿Y cómo calculo el espesor de la placa? La placa, en este punto acá, está marcando aquí con el mouse, a ambos lados, igual, en este sentido, es el punto de momento máximo. Ahí la tirita esta de mi placa, esta tirita, o esta tirita de mi placa, está sufriendo el momento máximo. Entonces es como una billetita que tiene una altura P, que es el espesor de la placa, por un ancho unitario. Y esa sección que tiene una base 1 por una altura T, tiene un momento de inercia que es la base por la altura al cubo sobre 12. Eso sería 1 T al cubo sobre 12. Estoy tomando unitario. ¿Ya? Entonces está diciendo. Y ese momento, que es el momento resistente externo, se tiene que equiparar con el momento externo. ¿Sí? El momento externo, ¿cómo está dado? Está dado por la capacidad de flexión, el esfuerzo de flexión que tiene la placa, por su fuerza real. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro y calculo el esfuerzo de la placa de acción de materia. Digo que por la fórmula de flexión, el esfuerzo permisible por flexión multiplicado por el módulo de sección, el módulo de sección es el momento de inercia por la distancia del eje neutro a la figura más alejada. Entonces, en este caso sería el momento de inercia dividido entre C. C sería T medios. T medios arriba, T medios abajo, que sería la distancia del eje neutro a la figura más alejada de la placa. Entonces, de esa manera yo tengo el esfuerzo de flexión de teoría. ¿Ya? El esfuerzo de flexión externo, ¿cuál sería? ¿Ya? Aquí yo tengo una resistencia del terreno que es Fp, que se va a extender en una distancia n, ¿sí? Fp por n, ¿ya? Que va a actuar al eje de eso, n medios. Entonces, de n medios me da en este momento. Entonces, mi momento externo va a ser Fp por n, por su brazo, n medios. En otra dirección va a ser Fp por m medios. ¿Ya? Entonces, hay dos valores, m y n. ¿Ya? Entonces, genero, por ejemplo, acá, para n o para f. Entonces, la fuerza total es el Fp por el ancho, por su brazo, en una dirección. Otra dirección es el Fp por m, por su brazo, en otra dirección. ¿Ya? Si selecciono una tira, como les había dicho, de una pulgada de ancho, una unidad, entonces es la base por la altura que es unitaria, por la altura al cubo, y lo divido entre C. C es el espesor a la mitad, tengo T al cubo sobre 12, sobre T medio me sale T al cuadrado sobre 6, que es el módulo de sección de esa tira que está con el momento máximo. Acá viene, ¿sí? El esfuerzo permisible para la fricción para placas está dado por norma al 75% del valor de FIE. ¿Sí? La norma dice que el esfuerzo permisible para placas es el 35% del FIE de la placa, porque la placa está siendo afectada. Entonces, cuando yo entro a mi fórmula acá y digo que el esfuerzo permisible, que es el momento sobre el modo de sección, que es mi momento, que es Fp por m medios, dividido entre T al cuadrado sobre 6, me dice que el FB está dado 3 FP m al cuadrado sobre 6, o T es igual a 3 FP por m al cuadrado sobre FB, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? El FB es el esfuerzo de flexión de la placa, que he dicho que es el 75% del FI. Entonces, pues sí, y en una dirección es por m al cuadrado y en otra dirección es por n al cuadrado. ¿Ya?
Entonces, teniendo ese dato, agarremos y hagamos un problema específico para ver cómo lo resolvemos. Voy a hacer una placa base de acero 36, ¿ya? Que es acero corriente, y voy a hacer una placa de un tipo de acero que depende de las condiciones de la fundación, que puede ser donde hay humedad, hay corrosión, hay ácido sulfúrico, alguna cosa, y voy a tomar un acero de mejor resistencia. A ver, en este caso, para el acero 36, tengo una columna de 12 por 65, que es diseñada con acero de 50 KSI, y lleva una carga ya completa de 360K. El concreto en este problema va a tener 0,75 KSI. ¿Qué pasa? Agarro mi columna 12 por 65, y columna 12 por 65 tiene un ancho de patín de 12 y un peralte de 12, casi cuadradita, ¿sí? La meto sobre una fundación donde D es mayor que D minúscula y B es mayor que BF. Calculo los puntos de momento máximo, 0,80 BF en X y 0,95 D en la vertical, ¿sí? Entonces, agarro el 95% de 12, me sale 11,51, aplico el 80% de 12, me sale 9,60. Como mi placa es, mis dimensiones de mi perfil son casi iguales, voy a hacer una placa que sea de igual dimensión. Entonces, yo agarro que mi área requerida sería la carga sobre el esfuerzo permisible, ¿ya?, de la resistencia del hormigón. Y esto me da 360K sobre 0,75 KSI, 480 pulgadas cuadradas. Si yo hago una placa de 22 por 22 me da 484, que es mejor que 480. Entonces voy a agarrar una placa de 484 y voy a agarrar 22 por 22. Entonces, ¿puedo corregir mi esfuerzo permisible del terreno que puedo llevar? Sí, lo puedo corregir. 360 por 480 me sale 0,744 y la resistencia es 750. Puedo corregir. Yo generalmente lo dejo en 750, podría corregir, ¿ya? Entonces, de mis dos valores ya calculados, yo pongo 22 y 22, 11,51 me queda un espacio de 5,24 a cada lado, 9,60 me queda 6,20. ¿Cuál es el valor máximo de momento? El que me da el valor mayor entre n y m me da n. Entonces aplico n. Entonces mi espesor sería 3 veces Fp por n al cuadrado entre el esfuerzo permisible de fricción para la placa. ¿Ya? Mi placa es a 0,36. El 75% de 36 es 27. Pongo 3, mi n es 620, y acá puedo usar 0,75, que es el valor dado del problema, o lo puedo ajustar al valor que me sale por el tamaño de la placa, 0,74. No afecta mucho. Esto me da un T de 1,78, ¿ya? Entonces, mis placas me las venden en múltiplos de 1/8 cuando hay poca disponibilidad, o un 16avo cuando hay mucha disponibilidad. El valor de 1,78 es un poquito menor que 1/7/8. ¿Ya? 1/7/8 es 875, que es el valor más próximo. Mi placa sería 22 por 22 y el espesor sería 1/7/8, que es un poco mejor que 1,78. De acero 36, FY36. ¿Sí? De esa manera yo diseño mi placa base para esa columna. Mi placa yo la he hecho 22 por 22, pero cualquier placa que llega a 480 también es buena, ¿sí? ¿Qué opciones tendría? Yo he tomado 22 por 22, que me da 484. Lo único que yo quiero es que mi área sea igual o mayor a 480. Que B y D sean números enteros. El BF es 12, entonces el mínimo BF es 13, y este es 12. No, el mínimo B es 12, exacto, y el mínimo D es 12, sería 13. Y veo alternativas: 22 por 22, 21 por 23, 20 por 24, 19 por 26, 18 por 27, 17 por 16 por 30.
me salen diversos valores. Cualquiera de estos podría haber usado, ¿sí? Diferente resultado. Cuando llego más próximo a 480, que es lo que está solicitando, el espesor de mi placa es más grueso. Cuando me alejo más de ese valor, empieza a decrecer el espesor, porque lo que yo estoy usando es volumen de acero para resistir esa carga. Entonces, ¿qué es el acero? El volumen sería B por D por el espesor. Entonces, tengo varias opciones. La más conservadora es con 480, que me da más volumen de acero, pero yo puedo ir variando con estas otras y a ver cuál me resulta más eficiente. Yo usaba para el ejemplo el 22 por 22, podría haber usado cualquiera de estos, siempre y cuando B sea de 13 para arriba y D sea de 13 para arriba, que ocurre perfectamente en estas alternativas que he planteado. Voy a cambiar ahora, en vez de usar un acero 36 en mi placa, voy a usar un acero 441. Para una columna 12 por 58, esta vez de 36 KSI con una carga de 300, y el concreto tiene 2 KSI. Igual que el ejemplo anterior. Agarro mi perfil 12 por 58, que tiene un BF de 10,04, un peralte de 12,19, calculo el 80% de BF, que es 8,11, calculo el 95% de D, que es 11,15, y determino las dimensiones de mi placa. El área requerida sería la carga sobre el esfuerzo de compresión del hormigón, 300K sobre 2, requiere un área de 150 pulgadas cuadradas. ¿Qué condiciones tengo? A y B, que es el área, me dice que B es mayor a 10,014, el B mínimo es 11, el D es 2,19, el D mínimo es 13. Entonces entro y pongo un 11 y para llegar a 150 D tendría que ser 14. Si voy al revés pongo un D de 13, el D mínimo sería 12 y me sale 156. Podría subirme a 13 por 13, ¿ya? Pero 11 por 14 o 12 por 13 son áreas aceptables porque cumplen 150. Yo he seleccionado el 13 por 12, ¿sí? El 13 por 12. D13, B12. Entonces, aplico, ¿ya? El 80% de BF más 2M tiene que ser igual a 3. Me sale 1,195. El 95% de D más 2N tiene que ser igual a 12, ¿sí? Y me sale el N de 0,310. Los dos más críticos es el M, ¿ya? Y entro a mi tabla, a mi fórmula, que es 3FC' sobre FB, que es el 75 por FI de la placa, y lo multiplico por M, ¿sí? Llego a este valor, simplifico, me sale que el T es 8 sobre el FI de la placa, ¿sí? ¿Ya? Y me sale 1,195, ¿sí? ¿Ya? 1,145, ¿ya? Lo cual, déjame un segundo. Daniel, tenemos 5 opciones tengo de mi placa. El acero 441 existe, pero en 4 diferentes calidades de fluencia del acero, dependiendo de su espesor, ¿ya? Si mi espesor es de 0 a 3 cuartos, el FI es 50, de 3 cuartos a 1 y medio, el FI es 46, de 1 y medio a 4, el FI es 42, de 4 a 8 es 40. ¿Dónde saco esto? De mis tablas de existencia de perfiles del manual. Vengo acá, me voy al manual, y aquí está. El acero A441 que estoy seleccionando, aquí está placas y barras, y dice, el A441 tiene un FY de 50 de 0 a 3 cuartos, 46 KE6 de 3 cuartos a 1 y medio, 42 KE6 desde 1 y medio a 4, y desde 4 a 8 tiene 40 KE6. Esa es su distribución de existencia de ese acero. Entonces, eso mismo lo he transcrito en esta tablita. Un rango de 50, 46, 42. Calculo de esta forma colocando primero 50, después 46, después 42 y 40. Y me salen estos valores. Los redondeo al 16avo más próximo hacia arriba.
3 de 16, 3 de 16, 7 octavos, 7 octavos. Es lo que me sale. 50 KSI solamente existe hasta 7 octavos, que son, ¿ya? Son 12 octavos. Yo requiero 13 octavos, por lo tanto este no existe. Este existe desde 12 16avos, ¿ya? Hasta 1,5 pulgadas. 3 de 16avos entran en el rango de existencia. Si fuese 42, 42 existe solamente cuando es de 1,5 para arriba. Mi perfil es solamente 0,849. Para esto no existe. Peor en el caso del 40 KSI, que va de 4 a 8, 0,869 no está ahí, no cumple. El único que cumple es el perfil de 46 KSI para un espesor de 13 16avos mínimo, que puede estar 1,5, pero 13 16 es suficiente. Entonces yo agarro espesor de 13 16 por 13 por 12. Entonces mi placa va a tener 13 por 12, 13 16avos de acero a 441 con una resistencia de 46 KSI. ¿Sí? De esa manera determino la placa base para este ejercicio. ¿Sí? Eso sería la explicación de lo que tenemos los perfiles a compresión. Hemos visto la fórmula de Euler, la fórmula de área, línea recta, la forma parabólica del asto, la fórmula de Gordon-Rankin. Para perfiles secundarios hemos visto las formas del instituto, unos 3 ejemplos, y al final hemos visto el diseño de placas. Con eso hemos cubierto todo lo que se necesita saber para diseño de perfiles a la compresión pura, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver flexo-compresión. Pues con esto, hoy día habríamos acabado todo lo que son fuerzas axiales. ¿Ya? ¿Ya? Y la próxima semana vamos a entrar ya a ver problemas de flexión. ¿Ya? Entonces, lo voy a cortar hoy día la clase y en la próxima clase hacemos temas de flexión. ¿Sí? Vamos a entrar a vigas. ¿Sí? Que les va a pasar el activo de vigas. Entonces, sería el diseño de columnas. Entonces, un poco como relación, hoy estamos a día 14, ¿sí? Les voy a pasar hasta mañana, digamos, las prácticas de tracción y compresión para que ustedes vayan haciendo. No me tienen que entregar a mí, simplemente para que tengan ejemplos para hacer ejercicios. El problema de prácticas, negocien con Gonzalo Arteaga porque les va a dar prácticas que son calificables. Las mías son simplemente de referencia. ¿Ya? Les propongo que hasta el día 21 ustedes revisen, hagan ese análisis de esas prácticas. ¿Ya? Ya hablamos el 21 y podríamos programar nuestro primer examen parcial para el día 28 de marzo o para el día 4 de abril. Lo analizamos en la próxima clase. Como están, si hay muchas dudas, podríamos postergarlo para el 4 de abril, que me parece darles más tiempo para que analicen. ¿Ya? Yo lo pondría tentativamente para el 4 de abril, pero dependiendo cómo ande el tiempo de ustedes, podríamos adelantarlo al 28 de marzo, pero uno de esos 2 días estaríamos dando nuestro primer examen parcial, solamente de tracción y compresión, ¿sí? Con una fórmula única, carga igual esfuerzo admisible por área. Ese es el examen, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda o pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud de parte de alguno de ustedes? Acerca de los documentos que está pasando, ¿los va a pasar Inge al correo? Porque no me llegó nada, Inge. No, sí, lo que les decía al principio de la clase. La universidad ha habilitado el sistema con la lista de alumnos completa, ¿ya? El pasado fin de semana, o sea, nos han mandado el día 8, yo he podido entrar al internet, he podido descargar, ya tengo la lista. Voy a mandar uno o dos correos expresos con lo que les decía al principio, el programa de la materia, el sistema de calificación, ¿sí? ¿Ya? Les voy a mandar el capítulo 1, que son las generales del acero, el siguiente capítulo, que es la tracción, el siguiente capítulo que acabamos de acabar, que es este, que es la compresión. Les voy a mandar también el capítulo siguiente, la siguiente clase, que es flexión, ¿ya? Y les voy a mandar las prácticas del grupo 1, que es tracción, y del grupo 2, que es compresión. Creo que son 5 prácticas en cada archivo. Eso es para que ustedes
hagan ejemplos similares a los que yo desarrollé en clase, ¿sí? Entonces, en el curso de, hasta mañana les voy a mandar, no sé cómo, yo tengo una reunión, si no se prolonga mucho, al final de la tarde les estaría mandando los archivos que les estoy ofreciendo, ¿no? No es difícil, simplemente ya tengo cargado en un archivo general todos los correos, les voy a mandar al correo personal que me ha facilitado la universidad y al correo institucional que es el umsa.bo, ¿no? ¿Ya? Entonces, les voy a pasar a los dos. Si a alguno no le llega, reitero que por favor se comunica conmigo a partir del día miércoles. Me dice, no me ha llegado nada, me da su correo y yo lo adjunto a la lista y vuelvo a enviar la lista, ¿no?